Y nos metemos en el tema central del día, anuncios por parte del presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado ayer que volvió a poner en debate el tema de las medidas ante la suba de casos, la continuidad en los casos de COVID en Argentina, días que se vienen rompiendo récords en AMBA fundamentalmente. Y bueno, y los anuncios del presidente que en lo central, digamos, de las medidas podríamos centrarnos en dos, ¿bien? O sea, el cierre de la circulación entre las 20 horas y las 6 de la mañana y también la suspensión de la presencialidad de las clases desde el punto de vista de los dos ejes que tuvieron más peso, si se quiere, en los anuncios del presidente. Hay un debate, y ahora nos queremos meter un poco en esto, a intercambiar también y a analizarlo, por las responsabilidades que puso el presidente como explicación de la situación a la que llegamos, ¿bien? A esta situación de suba de casos, pero lo escuchamos a Alberto Fernández con alguno de los responsables que él marcaba. Ya está visto que el problema del contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios donde con distancia social se puede atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus. Ahí pasaba el presidente, los contagios no están en las fábricas, el problema individual vuelve a aparecer y mencionó otros fundamentos, digamos, de la situación en la que están los contagios en este momento, como por ejemplo el reparto desigual de las vacunas a nivel mundial, lo que también abre a un debate por qué en un país, como nosotros venimos planteando, que por ejemplo tiene la capacidad de generar principios activos para 40 millones de dosis, no tenemos la vacuna accesible para el conjunto de la población. Esa es una pregunta que habría que hacerse alrededor de esta afirmación del presidente. Y las reuniones sociales definidas, hay que prestar atención a la frase, como el problema central, y después agregó el descuido de cada uno de nosotros. ¿Bien? O sea, lo individual y el descuido de cada uno de nosotros. Sí, Tom. Sí, Tom. No, a mí me gustaría saber si en algún momento se tomó algún colectivo o vio los móviles que hicimos nosotros u otros medios a las 6 de la mañana en 11 o en Constitución cuando la gente iba a trabajar. Eso nomás. Sobre los medios de transporte no habló, o por lo menos yo no escuché que se haya referido como un vector de contagios. De lo que sí habló el presidente es de un relajamiento en el sistema de salud y esa parte también está para que la escuchemos porque hizo una definición importante al respecto. El sistema sanitario también se ha relajado y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas. No sé qué opinan Lía y Tom respecto de esta definición del presidente. Para mí, en principio, lo que no da cuenta, porque lo que no habla es de sus responsabilidades, pero eso después vamos a hablar más adelante, lo que no da cuenta es que se recortó el presupuesto de salud en un 10% y en términos reales de un 12% del presupuesto 2021, ¿no? Y eso fue votado en acuerdo con la oposición y eso también repercute en el sistema de salud. No sé, a mí me pareció que estaba cargando tintas sobre principalmente el sector de salud privado y como si ahora la responsabilidad es de que te fuiste a operar una apendicitis y con eso estás ocupando las camas para el coronavirus. Sí, el relajamiento del sistema de salud y ahí la pregunta que hay que hacerse, o sea, ¿realmente está el problema en que se hayan ocupado algunas camas en atención? No sé, incluso probablemente muchos tengamos algún familiar, algún conocido que tuvo que realizarse algún tipo de intervención, ir al médico por otros problemas, pero hubo, lo que no se discute es que hubo un año
para avanzar en esto que incluso ellos mismos planteaban, el gobierno planteaba que era robustecer el sistema de salud. Con estos números que das vos, Lía, me parece que también hay ahí un elemento para poner el ojo, porque efectivamente, en términos de inversión, el sistema de salud quedó totalmente sin nuevo dinero, sin partida presupuestaria. Sin prepararlo para una segunda ola que se veía en el mundo que iba a avanzar, en Argentina también iba a pasar. Bueno, ese es uno de los puntos centrales del discurso del presidente, y lo otro, para seguir en esta lógica de responsabilidades, es dónde no ubicó una responsabilidad el presidente, y ahí lo central nos parece que está en los lugares de trabajo, ¿bien? O sea, ahí la definición fue muy concreta, muy precisa. En los lugares de trabajo no pasa nada, el virus no circula, y hay algunos datos que desmienten abiertamente estos planteos del presidente. Son datos que es difícil pensar que no le llegue al gobierno, que no le llegue a los ministros del área, porque incluso afecta a lugares de la producción centrales, como grandes fábricas automotrices con mucho peso en la producción nacional, como es la fábrica Toyota, por ejemplo, donde tuvieron que cerrar un turno entero por los contagios. Muy difícil que esa información no le llegue al gobierno, ¿bien? Y que la definición vuelva a estar en este punto de lo individual, pero para eso estamos en comunicación con Fernando Luna. Él es licenciado de Seguridad e Higiene y es trabajador de Shell, y queremos charlar algunas cosas respecto de los contagios en lugares de trabajo. Fernando, ¿nos escuchás? Leo Améndola, Lía Pesaresi y Tom Máscolo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Los escucho bien. Buen día, Buenísimo. Fernando. Bueno, estábamos ahí intercambiando, no sé si escuchaste las medidas del presidente de ayer, los anuncios, el problema de vuelta de la responsabilidad individual y el problema en los contagios de los lugares de trabajo que parece que no es parte de la realidad, que nos llevó a picos de 27.000 casos y un nuevo récord de muerte también en Argentina. Una primera pregunta para meternos en tema. A más de un año de que arrancó la pandemia, ¿hubo algún cambio en los protocolos en los lugares de trabajo? ¿Vos tenés algún dato al respecto? Si eso desde los inicios hasta ahora fue mejorando en algún sentido, si hubieron modificaciones. No, básicamente no. Lo único que han apurado son los tiempos de respuestas de los resultados de los test cuando los hacen, pero cuando los hacen cuando ya hay síntomas marcados, no es que hay una línea de testeo preventivo de control, sino que una vez que están los síntomas muy marcados, se hacen los testeos y se apuran mucho los resultados para que vuelvan lo más rápido posible, incluso por fuera de tiempos recomendados. Eso es lo más grave que se está dando, y el resto no hay demasiados cambios. Claro. Y incluso para pensar, si en una fábrica como Toyota, ¿no?, que es una fábrica de alta gama, donde la productividad juega un rol central, yo entiendo que esto que planteás respecto del aceleramiento en los ritmos para hacerse los test y todo, tiene que ver con sostener un ritmo determinado de producción. Si en fábricas como Toyota pasa esto, también hay que preguntarse qué pasa en lugares con mayor precarización, con menos inversión de las patronales. O sea, ahí puede haber también un agravamiento de estas condiciones de los contagios. Sí, desde ya de por sí en las fábricas grandes hay una diferencia muy violenta entre efectivos y contratados. No es lo mismo el trato para uno que para otros, y todo el resto que está precarizado y terciarizado, eso generalmente no entra en los registros, y muy pocas veces por los propios registros de la CRT, porque si bien los decretos que sacaron en pandemia instruyeron a las obras sociales que atiendan el COVID como enfermedad laboral, todos terminan llamando a los teléfonos de asistencia de la salud pública, y eso ni siquiera entra en las estadísticas laborales, entra directamente por el sistema de salud pública. Todo lo que es servicios está terciarizado, que son cuadrillas de instalación, incluso mismo todos los sistemas de limpieza, todos los trabajadores de limpieza, yo creo que el 90% más o menos está terciarizado, y eso no figura en las estadísticas laborales porque los hacen atender por vía de los sistemas de salud pública. Entonces se agrava exponencialmente, porque no es que lo puedes seguir directamente por la CRT, que deberías hacerlo, sino que eso directamente va a recargar el sistema público y entra como estadísticas generales. Estamos en comunicación con Fernando Luna, él es licenciado en Seguridad e Higiene, trabajador también de la fábrica Shell. ¿Tom?
Fernando, ¿vos ves alguna diferencia en el trato entre contratados y efectivos en las fábricas? Sí, 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 es grandísima. Ya de por sí hay poca información cuando hay contagios porque no hay protocolos claros de cómo actuar ante casos sospechosos y demás, y si en contratistas se puede tapar, se tapa. Por ejemplo, YPF, para dar un ejemplo de una empresa grande que tiene gran parte de terciarizada, la parte sobre todo de mantenimiento y demás, la semana pasada tuvo casi 70 casos en una semana, pero porque justamente gran parte del personal contratado los tienen como oficina, como lugar de descanso, un contenedor, oficina, que sabemos que es estrecho, llegaron a estar 14 personas en el mismo lugar con un baño rudimentario, obviamente que iban a tener problemas, y los tuvieron, y tuvieron casos graves, incluso los apuraban para que volvieran y se dieran el alta, teniendo todavía el periodo de aislamiento. O sea, hay una diferencia siempre muy grande con contratado, incluso hasta con el transporte. Las pocas empresas que han puesto en la primera ola modo de transporte para llevar a sus propios trabajadores, a los efectivos por ahí sí, pero a los contratados no. Viajan como pueden, cuando pueden, y lidiando con los permisos en la calle y todo lo que ya sabemos, lo que implica un control policial en un colectivo. Después no, a ellos no le garantizan, y encima peor porque muchos de ellos son el propio personal que tiene la tarea más dura de limpieza y desinfección, son los que a la vez están más expuestos. Hay una diferencia muy violenta. Bien, ¿tenés algún dato así? Porque por los dichos del presidente, bien, Toyota parece como un ejemplo clave, pero hay otros lugares así donde se ha detectado mayor nivel de contagio. Ahí veíamos los datos del subte, por ejemplo, que cuando lo leíamos me llamaba la atención porque son 500 contagiados. Desde que comenzó la pandemia. 500 contagiados desde que comenzó la pandemia, entonces son números muy elevados en lugares de mucha concentración de trabajadores. No sé si tenés así algún dato más de otros lugares donde se vea que la exposición al virus da números como estos. Ahora estamos justamente haciendo un relevamiento porque están creciendo en esta última semana. Empresas como Coca-Cola, por ejemplo, también han crecido alrededor de entre 10 y 15 casos en la última semana. Venimos intentando seguir los números, pero justamente por esta dificultad que hablábamos antes. Si no es por el seguimiento de los propios compañeros de trabajo, la empresa no te notifica qué casos hay. Entonces venimos siguiendo eso y empiezan a aparecer cada vez más mensajes en el grupo: mirá, estoy aislado, mirá, tengo síntomas, fíjate que estuve con tal o tal persona. O sea, los propios trabajadores haciendo el trabajo que deberían hacer los servicios de seguridad de las empresas. Y estamos haciendo ese seguimiento porque vienen creciendo mucho. Hay un promedio de 10 y 15 casos en distintas empresas. Nosotros mismos en la refinería Shell, la semana pasada sacaron 5 compañeros de un turno que comparten la misma sala, salieron 3 por COVID positivo y al cuarto no lo aislaban. Entonces es difícil de hacer un seguimiento. Que vienen creciendo mucho, sí. O sea, por semana te llegan de cada fábrica de que hay 5 o 6 y más. Obviamente el tendal de aislados y los que salen a testeo, que encima hay un problema porque no es que hay un protocolo que te dicen testeamos a todos. No, sale uno, si ese test da positivo empiezan a testear al resto. Y por ahí ese resto estaba yendo a trabajar. Entonces, bueno, es difícil el seguimiento porque es por vía de los propios compañeros de trabajo. Pero que están creciendo, están creciendo. Disculpen. Incluso patronales donde el contacto estrecho no es considerado como un elemento para que no vayas a trabajar al otro día. O sea, contacto estrecho en call centers, por ejemplo, donde estás muy expuesto ahí al virus directamente con tu compañero o compañera de trabajo. La línea 147. O el ejemplo de la línea 147 del gobierno de la ciudad. No sé, Tom o Lía, si tenían alguna pregunta más para Fer. No, a mí me quedó claro, pero si podés ser específico en la relación entre los ritmos de producción y la cantidad de contagios. ¿Están relacionados? ¿No? ¿Cómo se relacionan? Sí, porque a ver, empresas grandes durante la primera ola de pandemia no es que perdieron, o sea, han ganado un poco menos. Y el objetivo es no solo recuperar esos números que tenían, sino que apuestan a aumentar la producción. Y eso está más que claro porque están achicando los tiempos de aislamiento y están buscando que toda la gente vuelva rápido. De hecho, el decreto que sacó hace poco el gobierno de que el personal de riesgo vacunado pueda volver a trabajar apunta a eso,
Hay una Claro. línea de volver a recuperar el ritmo de trabajo e incluso hasta acelerarlo. Entonces, sí, tiene mucho que ver eso. Están haciendo muchos números con nuestras vidas y muy pocos recursos destinados para realmente cuidarnos. Fernando, te agradecemos por la comunicación, te invitamos a que sigas con el debate que ahora vamos a seguir analizando de cerca el discurso del presidente y gracias por estar hoy en Alerta Spoiler. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Fernando Luna, trabajador de Shell y licenciado en Seguridad e Higiene, y estábamos desentrañando un poco el problema de cómo se desarrollan los contagios, la política de las patronales, en esto que fue un ausente total en el discurso del presidente, pero tuvimos más ejes del discurso del presidente. Por ejemplo, ¿quién va a hacer cumplir las medidas que ayer dijo que se iban a implementar? Esta decisión que acabo de tomar voy a hacerla cumplir con las fuerzas federales. Quedan afectadas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer. A su vez, le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente. Personal de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales del Ejército, se ubicarán en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ayudando a prestar asistencia sanitaria. El presidente sobre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Tom, ¿qué te parece lo que escuchaste recién? ¿En qué te quedaste pensando? Me quedé pensando en que durante el año 2020 el aislamiento preventivo social y obligatorio fue acompañado de un aumento de casos de gatillos fáciles, con un empoderamiento muy grande de las fuerzas policiales. Yo no me olvido del nombre de Facundo Castro, de Luis Espinosa, de Brian Romero de Mar del Plata, que son casos que siguen impunes. Tampoco me olvido del show que hacía Sergio Berni y Sabrina Frederick peleándose entre el uno y el otro a ver quién cumplía más. Me parece que es todo un gesto el del presidente, el abonar en darle más poder a las fuerzas represivas. Totalmente. Y esta mención que además lo dijo, bueno, fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria. Nombró a todos. Las Fuerzas Armadas que van a ir a testear y a poner el alcohol. Sí, para mí en las redes se reflejó también todo este repudio, este alerta, porque ese empoderamiento a las fuerzas represivas que hizo el año pasado tiene las consecuencias que contaba Tom, y esto no cae bien, es una alerta y una incomodidad que lo vi en mucha gente, incluso base del gobierno nacional. Bien, bueno, por último, otro de los ejes del discurso del presidente, lo que no estuvo, lo que faltó, las medidas paliativas. Hoy igual salió a primera hora en el programa de Silvestre, sí, ¿no? Silvestre. Agregando medidas que supuestamente, bueno, ayer había que comunicar lo sanitario, dijo el presidente, y hoy agregó... Es medio raro eso, ¿no? Porque cadena nacional y hoy da una noticia tan importante que ayer se sintió la falta de este anuncio. Claro, esa ausencia, y hoy anunció 15.000 pesos para aquellos que cobran asignación universal, por hijo, por embarazo. Sí, y familiar, y monotributistas de las categorías más bajas. Ahí de vuelta la pregunta, los que no entran en ese grupo de personas, los más informales, el sector más informal de la clase trabajadora. No sé, ayer veía caminando a la policía también, la policía de la ciudad de Buenos Aires, parando a los pibes que andan haciendo su changa. O sea, eso con los anuncios de ayer del presidente se va a tender a complejizar más, me da la impresión. Una de las grandes conclusiones, y para agarrar un número ya para ir cerrando este bloque, es que el presidente da por naturalizado que hay una plata que no está para tomar una serie de medidas, ¿no? Vean este dato. En lo que va del 2021 se destinaron a salud 87.000 millones de pesos. Estamos hablando de pesos. 87.000 millones de pesos al pago de intereses de la deuda. Y a salud 87.000 millones de pesos, y al pago de interés de la deuda 116.000 millones de pesos. Es o sea, un 30% más de salud
destinado a intereses de deuda solo en estos 3 primeros meses del año. Entonces, el problema de a dónde está yendo la plata y por otro, una conclusión también de en dónde se pone el eje para el cumplimiento de estas medidas y qué distinto que podría ser, por ejemplo, tomando el ejemplo de Fernando, trabajador de la Shell, de una comisión licenciado de Seguridad e Higiene, qué distinto sería si los propios trabajadores en su lugar de trabajo pudieran discutir cómo, qué protocolos aplicar, en qué momento está bien volver al lugar de trabajo, en qué momento hay que levantar las actividades. Parte de esto se va a discutir en el encuentro que se está convocando para el sábado a las 16 horas por Madigraf, bajo control obrero, por los terciarizados del ferrocarril, por los compañeros y compañeras de LATAM, un espacio para coordinar todas las luchas y donde también va a estar atravesado por este debate de qué medidas tiene que llevar la clase trabajadora para paliar esta crisis y que sean medidas que beneficien al conjunto. La noticia